Ya estamos en el kiosco. Vámonos rápidamente nada más a recordarle nuestros medios de contacto, de comunicación. Estamos en la línea de WhatsApp 55 1201 7278. También nos puede encontrar en YouTube, en todas las redes sociales de Canal 14, Facebook, Instagram, también en la plataforma MX Play, recuerde, y por radio. Ahora te tocó dar la... Así es. Y también estamos en YouTube, ¿no? Que son, ahora sí que la gente que se está metiendo a través de YouTube, muy fiel el público, ¿no? La audiencia. En Altavoz Radio, 104.3 FM en Coatzacoalcos, 102.1 de FM en Colima, 101.1 de FM desde Tapachula, 103.5 de FM en Mazatlán. Ahí estamos activos también. Así es, y ahora sí, con todo en orden, vamos a los temas de hoy. Desde ayer se comentó a mitad de tarde, casi noche, más bien, lo que había sucedido en Argentina mientras la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina iba llegando a su casa. Hay que recordar que hay un montón de gente ahí apostada a propósito de toda esta causa judicial que hay contra ella. Hay gente a favor, hay gente en contra. Se ha dado esta situación y en medio de eso ella llega a su casa y tiene un atentado que no se consuma, digamos. Vamos a ver las imágenes de lo que estuvo recorriendo redes sociales y medios de comunicación el día de ayer. Cristina, te amo, Cristina. Bueno, pues lo que estamos observando es un atentado. No necesariamente tiene que darse, en este caso, el balazo para que se considere el atentado. El atentado es una agresión en sí. Ahí observamos y nos remite a muchos a las escenas de 94 en este país, cuando un supuestamente asesino solitario le vacía una pistola al candidato oficial del PRI, Luis Donaldo Colosio. Ahí sí se concretó el atentado, pero bueno, la cercanía y cómo acciona un arma. Estamos hablando de un joven, entendemos, de 35 años, que pues planeó esto. La pistola tenía 5 balas, es lo que se sabe. Una convulsión social, política y económica la que se vive en ese país. Y tenemos a Daniel De Vita, rapero, músico, escritor argentino, para que nos dé sus impresiones. Muchas gracias por esta comunicación. Primero, nuestra solidaridad con el pueblo de Argentina y lamentar esto que está sucediendo, Daniel. Jorge Azul, un placer saludarlos. Realmente muy impactado por lo que ha ocurrido en las últimas horas. Así que agradecerles por la solidaridad, por estar atentos desde allí. Daniel, estamos hablando de que aquí nos remite a momentos que se han vivido en México, pero la verdad también es que se da esta circunstancia que ayer veíamos en Argentina en un contexto muy particular en donde se ha dado vuelo de una manera extraordinaria a un discurso de odio en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Estábamos viendo incluso también la manera en que algunos medios de comunicación, ahorita incluso lo vemos, si nos permites para comentarlo, Daniel, cómo presentaron el hecho en donde desestiman absolutamente que se hubiera dado un atentado contra ella. Dale. A ver, vamos a verlo y regresamos. ¿Sí lo tenemos o...? El globo, no sé qué. Sí, que insultó. Ya, que se bajó, pasó y después lo fueron a buscar entre todos, le pegaron. Una paliza. Y el tipo sí algo sacó, pero no le iba a hacer nada. Es un loquito, el tipo es un loquito y está mal lo que hizo. No, por supuesto, pero lo no que era un digo que atentado. están tirando de esa cuerda, ¿no? Porque como no, afortunadamente está acordado con las fuerzas de seguridad nacionales y de la ciudad una convivencia que por ahora es pacífica y tiene que ser así, por supuesto, ellos están tirando de esa cuerda y siguen con la idea de que hay gente que está allí para atentar contra la vida de Cristina, porque si no se termina un poco este relato absurdo al que nos obligan.
Daniel, ¿qué es este contexto que es, en el que se presenta una cosa tan grave como la que vimos ayer? Este fragmento que están mostrando realmente ilustra a la perfección lo que estamos viviendo en la Argentina, pero este vendría a ser la culminación de una operación sumamente cínica. Estos periodistas que estamos escuchando ahí relativizar el hecho, que hicieron un silencio de horas, porque mientras algunos pocos medios informaron esto en tiempo real, los principales fogueadores de esta situación se pasaron horas de silencio sin saber qué decir, porque estos tipos son los que vienen hace semanas llevando adelante una campaña de odio feroz. Hubo periodistas que denunciaron estos discursos de odio y recibieron denuncias en contra de aquellos que denunciaban manifestaciones que desde la política, y cuando digo la política me refiero a los principales diputados y senadores de Juntos por el Cambio, que es el partido de Mauricio Macri, y los periodistas puntualmente de Clarín y La Nación Más, que es el canal que estábamos viendo recién, con frases como son ellos o nosotros, hablando del pueblo militante, de la gente que estuvo durante estas 11 jornadas abrazando a Cristina Fernández de Kirchner, como esa gente, como la militancia, cuando agredieron en las jornadas anteriores al hijo de Cristina Fernández de Kirchner, pudimos escuchar cómo la policía le gritaba al hijo de la vicepresidenta cantidad de barbaridades que no puedo reproducir en este momento, y completamente naturalizado. Entonces, cuando desde el periodismo de los canales más vistos del país se insulta directamente a la gente, se la denigra, se le asigna un carácter infrahumano, cuando los principales políticos de la oposición tuitean son ellos o nosotros, el peronismo tiene que entender que con nosotros no se jode, vamos a hacerle sentir el rigor. Bueno, ¿qué estaban buscando? Claramente estaban buscando esto. Quedarán las próximas horas determinar si este hombre de 35 años simplemente es un desequilibrado que, expuesto ante esta campaña de odio infame, actuó solo, o si esto tiene algún tipo de premeditación, porque casualmente ha salido en cantidad de noticieros. Casualmente vieron cuando le preguntan en la calle a una persona, parece que estaba buscando móviles de televisión constantemente. Así es. Ahora, lo que conocemos es que el arma estaba cargada y tenía cuando menos 5 balas. O sea, no era un tema de una finta o una simulación, e incluso ya se cateó el domicilio de este joven y tenía ahí más balas. Entonces, sí quiso acabar con la vida de la vicepresidenta. La pregunta es, ¿qué sigue para ustedes? Hay una condena internacional, incluso la ONU ha manifestado que debe haber una investigación muy clara. Entendemos que el fiscal está ahora hablando con la vicepresidenta. ¿Qué sigue también para la gente? Hay algunas iniciativas de ocupar las plazas públicas de forma pacífica, porque todo se puede salir de las manos. Y, por supuesto, esto es parte de una estrategia de los grupos de ultraderecha, generar caos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sigue? Bueno, eso que decís es vital porque hay que comprender cómo funciona la encerrona, porque si bien presidentes, primeros mandatarios, Naciones Unidas se expresan y se solidarizan, todavía una buena parte de nuestra población está expuesta a este contenido de periodistas diciendo que esto no existió, de que esto es una mentira, y se vive en Argentina un microclima muy peligroso que es el que permite estas cuestiones. Hoy es una jornada donde el presidente decretó feriado nacional, se estima que va a haber multitudes en las principales plazas a lo largo y a lo ancho del país, ya no solo con la consigna que venimos levantando durante todos estos días en contra de la persecución mediática y judicial, sino ya directamente en defensa de la democracia, porque esto es una tragedia y a mí me gustaría tomarme unos segundos para entender qué es lo que hubiera ocurrido si estas 2 balas, porque intenta gatillar en 2 oportunidades, hubieran impactado en la vicepresidenta. Hoy por hoy estamos hablando que en Argentina habría centenares de muertos. Cristina Fernández de Kirchner es la líder popular más importante de la República Argentina, una mujer que concentra millones de votos, tiene una fuerza militante de millones de personas a nivel nacional, y si ayer este tipo hubiera logrado su cometido, yo no sé qué hubiera ocurrido hoy, pero podríamos estar asistiendo a la desintegración nacional por el nivel de caos que esto hubiera generado. Una guerra civil hubieras podido anticipar con un evento como este, Daniel.
no tengo la menor duda, y es que pareciera que están arrastrando al pueblo argentino a eso. Si no hay justicia, si la vicepresidenta pidió en los juicios, a ver, Cristina Fernández de Kirchner tiene 530 causas abiertas, ha tenido citatorios de 20 citatorios para el mismo día, ha tenido que preservar la salud de su hija porque ha sufrido una persecución brutal, ha pedido en este juicio de vialidad, que es un poco el desencadenante de esta situación, poder ampliar su declaración y no se lo permitieron. Entonces, salen fotos del fiscal y el juez que la tiene que juzgar, que juegan juntos en un mismo club de fútbol en el predio de Mauricio Macri. Entonces, es tan insultante, es tan violento con el pueblo, y lo que menos nos esperábamos era que directamente iban a atentar contra su vida. Pareciera ser que están buscando poder vernos como unos monstruos, como esos monstruos que dicen que somos aquellos que nos sentimos convocados por las ideas y por lo que ha sido la gestión de Cristina Kirchner, en poder transformarnos y vernos y poder grabarnos y pasarnos en los medios de comunicación confirmando que somos toda esa porquería que ellos dicen. Y la verdad que el pueblo argentino está a la altura. La verdad que a este hombre no se lo linchó, no se lo mató, no se lo pateó en el suelo, se preservó su integridad física y queremos saber si alguien le pagó o cómo termina llevando adelante una cosa así. Esto es importante porque la siguiente pregunta sería ¿cómo hacerle para que el país argentino no se rompa? Y tiene que ver con que no haya impunidad, una investigación clara y un castigo a este responsable y el grupo o los grupos que pudieran estar detrás, ¿no? Claro. No, absolutamente, va a ser clave y sobre todo definir esto, ¿no? Que no nos vengan a vender el famoso tirador suelto, tan conocido para la historia de la humanidad, que termina sin resolver absolutamente nada. Y lo que pedimos para Cristina Kirchner, y fundamentalmente por sus causas, no es nada más ni nada menos que justicia. Cristina en las últimas horas expresó que no iba a aceptar bajo ningún punto de vista un indulto, por ejemplo, del presidente Alberto Fernández. Lo que queremos es que la juzgue un tribunal imparcial y que dejen de reírse en la cara del pueblo. Aunque Cristina la hubieran asesinado, que nadie se lo desea y fue un milagro que esté viva, hay millones de argentinos que son de izquierda, que piensan como ella. Es que algunos piensan, en México, por ejemplo, también, dicen, es que muerto el perro se acabó la rabia y por eso buscan atentar en contra de ciertos liderazgos, ¿no? Esto se da también en otros países. Pero ahí está la expresión de la izquierda, la expresión popular. Hoy yo les puedo garantizar que cuando vean las imágenes dentro de unas horas de lo que va a ser el hervidero de gente en todo el país marchando y expresándose en paz, evitando la provocación, yo creo que tiene que ser un mensaje ya a nivel mundial. Esto no es un hecho aislado de la República Argentina. Hemos visto el nivel de odio y los discursos que nos llevaron a ver imágenes inéditas, por ejemplo, en el Capitolio, en el propio seno de los Estados Unidos, expresiones de la ultraderecha en España con este mismo tenor. Estamos en este momento de conflicto incluso del mundo en guerra, viendo batallones que se expresan abiertamente reivindicadores del nazismo. Digo, me parece que esto tiene que también servir como paradigma de que esto se tiene que terminar ya. Discutamos todo lo que tengamos que discutir, todo el debate dentro de la democracia es válido, pero con el fascismo no se discute ni se debate. El fascismo hay que combatirlo y erradicarlo de nuestra sociedad. Muy, muy importante y muy cierto lo que dices, Daniel. No es nada más Argentina. Nosotros, que también lo vemos luego aquí en México, no es solo México, esto es un fenómeno a nivel global. Te agradecemos mucho, Daniel, que te hayas conectado esta mañana con nosotros y estaremos pendientes de qué sucede allá en Argentina. Un abrazo solidario. Abrazo. Muchas gracias. Y de hecho tenemos la declaración del presidente López Obrador sobre este tema. Creo que vale la pena escuchar. Primero, antes que nada, expresar mi condena enérgica por el fallido atentado a la vicepresidenta de Argentina, a Cristina Kirchner. Fue algo lamentable, reprobable, pero al mismo tiempo diría milagroso, porque está bien Cristina. Es un acto reprobable ante cualquier circunstancia, no puede justificarse.
ni tratándose de enemigos, menos de adversarios. Pero al final le pongo una postdata. Estás actuando muy bien defendiendo a Cristina. Nunca se debe abandonar a una compañera o a un compañero de pensamiento y lucha, aunque existan discrepancias, porque no solo es un acto de deslealtad, sino un grave error pensar que los verdaderos adversarios, los conservadores, representan algo bueno para la mayoría de nuestros pueblos. Es una garantía que en este trance tú estés como presidente de Argentina. Te mando un abrazo, tu hermano. Fíjense. Entonces, pues un abrazo para Cristina y un abrazo para Alberto y para el pueblo de Argentina. Bueno, esto último que veíamos es importante nada más para aclararlo porque lo juntamos todo, pero el presidente leyó una carta que le escribe a Fernández, al presidente de Argentina, hace un mes, ¿no? Hace, bueno, unas semanas, a propósito de un viaje de la Secretaría de Cultura de Beatriz Gutiérrez Müller con un material artístico que iban a presentar allá, y le dice esto en razón de pues la causa judicial, bueno, las causas judiciales en contra de Cristina Fernández y el respaldo que ha recibido del presidente en medio de un contexto, hay que decirlo, donde han habido desencuentros entre el presidente y la vicepresidenta en su momento, y por eso le parece a el presidente López Obrador relevante hacer mención de esto, de la importancia que tiene, pues ahora sí que la lealtad y el respaldo entre compañeros. Sin duda. Y hay que darle seguimiento a lo que sucede en Argentina. Se viven horas cruciales. Horas cruciales. Ojalá que todo salga bien. Y bueno, por lo pronto vamos a otras cosas. Sí, vamos a otras cosas porque, bueno, ayer le comentábamos, fue el cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador, y ya que estamos en el kiosco, pues recuperamos el hecho de que hay varias portadas que refieren varios de los momentos de ayer del informe, ¿no? La jornada trae, en México ya no domina la oligarquía, una de las partes del mensaje importantes en su cierre del presidente. Comentábamos que Milenio, feliz y de buenas, con más aplomo, igual tiene que ver con el cierre. El Financiero trae 4 años, defiende Andrés Manuel López Obrador, proyecto y resultados. Resultados en donde ayer destacaba el presidente la idea de, como preponderante o como sello del gobierno, la defensa de los intereses de las capas más desfavorecidas, y cómo todo, digamos, se ajustó alrededor de eso, ¿no? O sea, de qué manera podemos tener más dinero para poder finalmente emparejar una cosa que ha estado muy, muy, muy dispareja con la desigualdad social en nuestro país, ¿no? Y entonces habla de la corrupción, habla de la austeridad y de diversas políticas que han permitido contar con más recursos justamente para eso. Así es, destacó el plan de austeridad y de combate a la corrupción que habrían aportado al erario 2.4 billones de pesos. Y bueno, pues 200,000 millones de pesos en lo que hace a la lucha en contra del huachicol, más de 1 billón de pesos por la recaudación correcta de los impuestos, porque ya sabemos que los de arriba antes no estaban pagando, en esencia, estos grandes empresarios. Entonces, dice el presidente, esta política ha sido funcional sin cargarle el costo al pueblo, sin subir impuestos, como sucedía antes, que aumentaba el IVA, aumentaba en el ISR y todo se cargaba desde abajo. Vamos a escuchar algo del cierre de López Obrador, que fue un mensaje político muy importante que ya apuntabas, Azul. Está por convertirse en realidad el principio de que la educación y la salud no son privilegios, sino derechos del pueblo.
Estamos ganando la batalla contra el racismo, el clasismo y la discriminación. Hemos reducido la incidencia delictiva. Son pocas las manifestaciones de protesta. No proliferan las huelgas, ni existe ingobernabilidad. Se garantiza como nunca la libertad de expresión y el derecho a disentir. El gobierno no participa en fraudes electorales. Les confieso que ahora poseo más aplomo y serenidad que antes. Ha crecido aún más, esto sin duda, mi respeto y el amor al pueblo. Creo con racionalidad, con mística y con optimismo que triunfará la cuarta transformación de México. El mensaje político que resuena hasta ahora. Sí, efectivamente, Jorge. Y otro momento, digamos, importante que además hoy retoma y abunda sobre él es cuando habla de la inversión extranjera, particularmente la de Estados Unidos, de los beneficios que ha traído el TEMEC. Hace una pausa para hablar nuevamente de las bondades de la relación con el presidente Joe Biden, de los buenos términos en que se da esta relación, y para eso hace referencia a una carta que le escribe Joe Biden, y aquí tenemos parte de la lectura que le dio. Mi amigo el presidente Biden, lo cito textualmente, me dice, esto es de la carta: el comercio bilateral en bienes entre Estados Unidos y México ha alcanzado los 384,000 millones de dólares este año, sobrepasando los niveles prepandemia para alcanzar un récord histórico. Así estamos. Le reitero mi más profundo respeto por usted y por la independencia y soberanía de México. Espero que sigamos en contacto. Postdata, espero con agrado volverlo a ver. Pues así se llevan ya de amigos, y el presidente López Obrador presume la postdata. ¿Cómo está la cosa? Hay la realidad, sin duda, de que somos vecinos de los Estados Unidos y un comercio muy activo. Compartimos la frontera norte de México, más de 3,000 kilómetros. ¿Y cómo están los datos que se han presentado a propósito de este flujo, este intercambio comercial? El comercio bilateral en bienes entre Estados Unidos y México ha alcanzado 384,000 millones de dólares este año, sobrepasando los niveles prepandemia para alcanzar un récord histórico. Récord, Bueno, ya lo decía. Ahí está la realidad y los datos que destaca, que resalta el presidente, y también despeja cualquier tipo de duda, porque hay algunos que planteaban que incluso López Obrador estaba pensando en salirse del TEMEC. Esto no es cierto. Sí habrá una respuesta el 16 de septiembre a las consultas de ciertos intereses norteamericanos apoyados por mexicanos, ya sabemos quiénes, o algunos grupos. Entonces, el presidente va a reiterar que el TEMEC está funcionando, porque ahí están los números. O sea, es indudable que funciona, que nos permite una mejora económica, que hay actividad, pero la parte energética, dice López Obrador, es así. Vamos a continuar protegiendo a CFE y a Pemex, ¿no? Así es. Y bueno, varias cosas que ya comentamos el día de ayer antes del informe, nos adelantamos a varias cosas, Sí. Pero fuera, digamos, de... Es que somos aplicados, hacemos la tarea bien. Sí, hacemos la tarea con datos duros. Creo que el dato duro que no tuvimos ayer antes, no lo podíamos anticipar, es la cifra del ahorro, Jorge Armando, sí, por el combate a la impunidad, a la corrupción, y por el plan de austeridad. Se hablaba de 2.4 billones de pesos extras en el presupuesto para poder destinar a obra pública, a programas sociales, que son, digamos, los dos ejes fundamentales. Bueno, y también a servicios, a la rehabilitación de servicios
que estaban desmantelados, como por ejemplo el tema de todo el sistema de salud y también ahora pues las escuelas con la escuela es nuestra, ¿no? O sea, ahí a todo eso va presupuesto y entonces el presidente se encargó de darnos como el detalle de dónde están sacando todo ese dinero que se está invirtiendo en todas estas cosas. Eso es muy importante porque el discurso neoliberal era, para tener más recursos el Estado mexicano debe realizarse una reforma fiscal, más impuestos a la gente. O sea, no tocaban el asunto de la corrupción y por eso el presidente planteó desde siempre, la corrupción es el gran problema de este país. Y si nosotros limpiamos la casa, vamos a liberar recursos para la gente. Esto es muy importante, ¿no, estimado Azul? Sí, no, incluso decían cuando entró el gobierno del presidente López Obrador, decían cosas como, ay, pero ¿cómo que solo con los ahorros? Eso no te va a alcanzar para nada, como si fuera una cosa nimia la corrupción en este país, verdaderamente a la vuelta de 4 años, cuando nos damos cuenta de cómo atravesaba toda la administración pública y más la corrupción de este país y parte de lo que se está limpiando, el tema de la condonación de impuestos que se daban como parte de esa corrupción, hay que decirlo también, ¿no? Aunque se legalizó la corrupción, de todas maneras era corrupción Pues sí. y de todas maneras implicaba una desangra económica para el erario público y por supuesto para la posibilidad de hacer cosas con ese dinero en favor de la población. Ahora lo que estamos viendo es que ve la cantidad de dinero o lo que se está pudiendo hacer. Aquí tenemos, por ejemplo, en obra pública la construcción de carreteras. Esto se ha invertido 68,641 millones de pesos. Programas sociales. Hablaban, por ejemplo, en becas. 11 millones de estudiantes han recibido becas de Y todos siguen, los ¿no? niveles Recibiendo. escolares. Y siguen recibiendo. Siguen recibiendo. Exactamente. La construcción de 145 universidades. Decían además que faltan 55 más que van a estar dedicadas al tema de las especialidades médicas que no tenemos en el país, ¿no? Y en seguridad, bueno, pues la construcción de cuarteles. Eso más el Felipe Ángeles, Dos Bocas, que hemos visto lo que ha implicado esas inauguraciones. Ahora está el Tren Maya, y están otras obras importantes en este momento andando también. Ahí tenemos salud. El abasto de medicamentos está en estas 3 entidades federativas. Estamos hablando de Colima, de Tlaxcala y Nayarit, al 95%. Sí, ahora sí que en un ejercicio de memoria, porque ahí no aparece en el gráfico, pero se ha basificado a 1,470 trabajadores de la salud que laboraban desde hace años como eventuales o por contrato. Esto es la importancia de un sistema de salud federalizado, pero también resaltar que el Tren Maya, Dos Bocas, Felipe Ángeles, sin deuda. O sea, es de los ingresos propios, porque también decían, bueno, vamos a hacer nuevas obras, pero todo con deudas y continuaba ahí el endose a la gente, porque además, ¿cómo se paga todo eso? Pues con las generaciones venideras, o sea, cada vez más deuda para los mexicanos y las mexicanas, entonces sí hay un cambio de paradigma, sí hay lo que llama el presidente un cambio de régimen y por eso tanta molestia de ciertos grupos. Sí, y por eso tan feliz el presidente, ¿no? Viene de buenas con estos resultados que ya se pueden ver, palpar, se pueden medir y junto con esta otra parte que también mencionó sobre las libertades en el país, la división de poderes efectiva, independientemente de que exista todavía corrupción en algunos, ¿no? En todos los poderes, yo creo, en distintos niveles todavía tenemos que enfrentar el tema de las inercias de la corrupción, pero existe la división, ya no se genera fraude desde el poder, en fin, muchas cosas que hablan de una nueva era, plantea el presidente, y que por más que se ha intentado decir no, esto no es así, pues realmente, pues como vemos, ha ganado la información a la vista respecto al momento que estamos atravesando. Oye, y del momento, vale la pena mencionar rápidamente la reforma, la defensa que está haciendo de Iberdrola, ¿no? Le digo, para entender cómo funcionan los grupos de poder. Que ahora vamos a ir a y eso, sobre todo al cómo tema de los jueces. se retrata hoy en día con la portada de Reforma, cómo está la cosa de cómo están empujando ciertos grupos de poder para que siga operando la misma fórmula.
Aquí pone Reforma, apuntalan a la CFE, castigan a Iberdrola. O sea, que quisiera Reforma que fuera al revés, ¿no? Que Sí, apuntalaran a claro. Iberdrola y castigaran a la CFE, ¿no? Claro, que fuera al revés. Y mira, fíjate, dice, la central de cogeneración Enertec, propiedad de Iberdrola en Altamira, Tamaulipas, fue desconectada ayer por la CENACE al vencer su permiso. Vence el permiso. Ya se le venció, pues ni modo. Exacto. Pero luego dice, y a pesar de que un juez de distrito otorgó medidas cautelares a la empresa, es decir, aquí los jueces con el caso de Iberdrola en Nuevo León, hay otro también, me parece que en Yucatán, han estado todo el tiempo jugando a beneficiar a la empresa española. Pero si ya se le venció el permiso, o sea, ¿cómo el juez los va a amparar? Claro. Si tiene una vigencia el permiso y ya se acabó. Pero ya. resulta que los que Hicieron su están en negocio. falta es la CRE, es la CFE, es la CENACE, en fin. Y están molestos porque CFE, de alguna manera, está renaciendo con los contratos. Ahora puede ocupar esos contratos que tenía Iberdrola por ahí. Entonces, bueno. Pues sí, la gente se tiene que reconectar ahora Sí, en a las CFE. líneas de transmisión de CFE. Bueno, vamos con otros temas.